Hola, en este video vamos a hablar sobre el proceso de fotosíntesis, una de las reacciones químicas más importantes y conocidas de la naturaleza. Vamos a profundizar brevemente en el mecanismo general y hablar de ciertos aspectos de este proceso biológico tan importante. Antes de profundizar sobre el mecanismo de fotosíntesis, debemos explicar brevemente qué es la fotosíntesis y por qué es tan importante. De manera general, la fotosíntesis es el proceso que consiste en la captura de energía solar y transformar dicha energía en energía química, la cual puede utilizarse para producir azúcares como la glucosa y por ende utilizarlo para crear estructuras vegetales más complejas. Incluso podemos utilizar estos azúcares para crear proteínas y lípidos y otras biomoléculas. Pero, ¿quiénes pueden hacer la fotosíntesis? La fotosíntesis es muy común en la naturaleza y es la base alimenticia en todas las cadenas tróficas en todos los ecosistemas. Los organismos capaces de realizar fotosíntesis se denominan organismos autótrofos. Es decir, obtienen energía y biomoléculas a través de la energía solar en los fotones provenientes del sol, el agua y algunos nutrientes esenciales del medio. Aunque es bien conocido que todas las plantas pueden realizar la fotosíntesis, también existen otros organismos como las algas pardas, las algas rojas y las algas verdes, que también tienen sus propios mecanismos de fotosíntesis. Además, tenemos un grupo de bacterias llamadas cianobacterias, las cuales se consideran los ancestros iniciales de todos los cloroplastos, las cuales también tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. E incluso existe una especie de babosa que es capaz de realizar fotosíntesis, ya que esta babosa asimila los cloroplastos de las algas que consume y por ende adquiere la habilidad de ser un organismo autótrofo y heterótrofo. La razón de la fotosíntesis en general es muy sencilla. Para que ésta se dé son necesarias 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua, H2O. Ambas son moléculas inorgánicas. Y mediante la estimulación de la energía solar y la intervención de la enzima Rubisco, los dióxidos de carbono se unen para formar una molécula de glucosa, que es el mismo azúcar que utilizamos para endulzar cosas en nuestra cocina. Además, se liberan 6 moléculas de oxígeno, O2, como remanentes. Cabe destacar que todas las subreacciones que conllevan a esta reacción ocurren en una organela de las células vegetales muy específica, la cual se llaman los cloroplastos. El dióxido de carbono que la planta toma para formar la glucosa se obtiene a partir de la respiración oxidativa de múltiples organismos. Por ejemplo, cada vez que respiramos, liberamos dióxido de carbono, o el mismo dióxido de carbono que los carros liberan al medio al utilizar combustibles. Debido a esto, las plantas son muy importantes para limpiar el aire, además de contribuir a reducir las emisiones de carbono en el medio. El agua necesaria se obtiene mediante las raíces, las cuales van succionando el agua presente en el suelo, y una vez se realiza toda la fotosíntesis, queda oxígeno como compuesto de desperdicio. Sin embargo, los seres vivos que no somos capaces de realizar fotosíntesis somos completamente dependientes de dicho oxígeno para realizar la respiración oxidativa, por lo que la fotosíntesis es primordial no solo para los autótrofos, sino también para otras formas de vida. Además, la glucosa que se produce se almacena en la planta. Pero aquí llega otra pregunta. ¿Para qué la planta necesita la glucosa? Eso se debe a que la glucosa sintetizada es sumamente importante para la planta, ya que permite el continuamiento de otras vías metabólicas. Por ejemplo, la planta puede usar la glucosa para formar nuevas paredes celulares y por ende crear más células. Por ejemplo, se puede usar la glucosa para formar nuevas flores y así poder garantizar la reproducción de la planta. También podemos utilizar la misma glucosa para formar proteínas y lípidos, utilizando la glucosa como molécula base y dar vías metabólicas más complejas. Incluso podemos utilizar esta misma glucosa para crear nuevas hojas y raíces, para fomentar el crecimiento continuo de la planta, o para hacer crecer frutos o cuerpos fructíferos, los cuales demandan grandes cantidades de glucosa para garantizar la supervivencia de la semilla. O incluso en plantas que son estacionales, estas pueden almacenar estos azúcares para sobrevivir los inviernos. Por lo que en conclusión, la glucosa permite que exista un correcto funcionamiento metabólico para el crecimiento, reproducción y supervivencia de la planta. Pero ahora bien, las reacciones químicas involucradas en la fotosíntesis ocurren en una organela especializada denominada el cloroplasto. Son muy similares a las mitocondrias, ya que poseen una membrana externa, un espacio intermembrana que se pliega sobre sí misma
la cual forma los tilacoides, los cuales tienen la capacidad de absorber la energía solar mediante pigmentos fotosintéticos. Además, los cloroplastos están rellenos de un líquido denominado el estroma, el cual es rico en enzimas que realizan múltiples reacciones asociadas a la fotosíntesis. En general, existe una gran variedad de pigmentos en los cloroplastos de múltiples organismos autótrofos, como la clorofila beta, las bacterioclorófilas, los betacarótenos y los ficocianobilinas. Sin embargo, el pigmento más común en el reino vegetal es la clorofila alfa. Como mencionamos previamente, todas las reacciones de la fotosíntesis ocurren en los cloroplastos, pero están divididas en dos segmentos o hemireacciones. Existe un conjunto de reacciones llamadas las reacciones dependientes de la luz, las cuales ocurren en los tilacoides, mientras que existe otro conjunto de reacciones llamadas el ciclo de Calvin o la fase oscura, las cuales ocurren en el estroma del cloroplasto. Ahora bien, las reacciones dependientes de la luz están asociadas a la hidrólisis del agua, donde es decir, el tilacoide agarra una molécula de agua y separa los hidrógenos de los oxígenos para liberar el oxígeno puro. Los tilacoides captan la energía solar mediante los pigmentos fotosintéticos y utilizan dicha energía para separar los componentes del agua para liberar oxígeno. Por otra parte, el hidrógeno se utiliza en un proceso de cadena respiratoria para formar dos moléculas, el ATP y el NADPH. Estas son moléculas energéticas que se utilizan más adelante para unir átomos de carbono en la fase oscura y así crear glucosa. Ahora bien, la fase oscura o el ciclo de Calvin se encarga más bien de agarrar el dióxido de carbono que la planta absorbe y unirlos en forma de glucosa. El CO2 entra a un proceso llamado el ciclo de Calvin, en donde la enzima rubisco va uniendo los carbonos hasta formar azúcares más complejos, que como mencionamos previamente la planta utiliza para crecimiento y reproducción. Cabe mencionar que el ATP y el NADPH que previamente obtuvimos en la reacción dependiente de la luz se utiliza para unir los carbonos en la fase oscura. Esto da como resultado la liberación de ADP plus fosfato inorgánico junto con NADP, los cuales se reciclan en el tilacoide para formar más ATP y NADPH. Esto nos demuestra que ambas fases están unidas o asociadas entre sí, por ende son dependientes una de la otra. Si no hay dióxido de carbono, no es posible liberar oxígeno, y si no hay agua, no es posible para la planta crear glucosa. Por ende, es importante destacar que la fase oscura también es dependiente de la luz, y que la fotosíntesis abarca un conjunto de reacciones que juntas forman un mecanismo bioquímico muy complejo. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos en el próximo video.